Buenos días, buenas noches, perdón. Estamos de nuevo reunidos para una clase más donde estamos aprendiendo acerca de el carácter de Dios y la profecía bíblica. Y recordemos que en este estudio que estamos haciendo no pretendemos contar la historia como normalmente se cuenta. Normalmente cuando se enseña de los tiempos del fin, de las profecías bíblicas, ¿no? Se enseña una historia ya, digamos, masticada. Se cuenta una historia del principio al fin y los que oyen la historia tienen que aceptarla tal como es porque no tienen un fundamento para ellos poder decidir si es correcto o no. Pero como estudiantes bíblicos nosotros debemos de tener claro que Dios nos ha llamado a escudriñar las escrituras, a constatar si lo que oímos es cierto o no, a tener nuestra propia revelación, no como una revelación diferente, sino a buscar la verdad en la palabra de Dios. Porque podemos estar basados en muchas cosas en nuestra vida, pero si nos basamos en la idea, la doctrina de una iglesia, de una persona, de un pastor, de un ministro, por muy afamado que sea, Dios no está obligado a respaldar esa palabra. Pero si nos paramos en la palabra de Dios, Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que pararnos en la palabra de Dios, pararnos firme, buscar el fundamento de lo que creemos. La palabra de Dios dice en Efesios, el capítulo 4, y vamos a buscarlo en Efesios, el capítulo 4, versículo 11 y en adelante. Efesios 4:11. Efesios 4:11 se nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero lo hizo con un propósito. Todo lo hizo con un propósito. Y a veces nosotros olvidamos ese propósito. Dice el propósito de esas enseñanzas y de toda persona que enseña la palabra no debe ser exaltarse a sí mismos ni decir que yo o esa persona tiene la razón, sino debe ser sembrar lo que es la palabra de Dios para cumplir un propósito. ¿Cuál es? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto. La palabra perfecto ahí significa maduro, bien establecido, firmemente parado sobre la base de la palabra de Dios. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, mostrando el carácter de Cristo, mostrando la voluntad de Dios, mostrando el conocimiento de Dios, así como caminó Cristo, ¿no? ¿Y por qué debemos de caminar así? Continúa y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que son llevados de un lado para otro. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos niños. Dios quiere que seamos maduros en Él, que crezcamos, que estemos bien firmemente plantados en su palabra.
¿no? Que no seamos llevados por la doctrina del momento, la doctrina de moda, que no nos movamos fácilmente, que sino que estemos establecidos en la palabra. Porque cuando nosotros no nos establecemos en la palabra, es muy fácil que alguien venga a decirnos algo y en ese momento nos parece bueno y lo seguimos. Y luego viene otra persona y nos dice otra cosa y dejamos de seguir al primero y buscamos al segundo. Pero nosotros no seguimos ni al primero ni al segundo. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. Su palabra permanece para siempre. Entonces, en este estudio queremos ser sinceros. Nos estamos despojando de todo prejuicio que nosotros podamos tener y nos estamos estableciendo única y exclusivamente en la palabra. Y en ese sentido estamos en un viaje juntos. Todos nosotros estamos en un viaje de búsqueda de conocimiento. Acá no damos nada por sentado. A veces me han puesto preguntas si va a haber el arrebatamiento, no va a haber el arrebatamiento. ¿Saben qué? No hemos llegado a ese punto, ¿cierto? No lo sabemos. Ténganlo así. Todavía no sabemos, todavía no nos interesa, no sabemos si hay o no hay. Y si hay, en cuándo va a ser, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto en la palabra. Mientras no lo veas en la palabra, no existe. Ah, el pastor César dice, no hay arrebatamiento. No he dicho ni que hay, ni que no hay. ¿Correcto? Si es que hay, lo encontraremos en la palabra. Si no hay, no lo encontraremos. Pero vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a entregarle este tiempo al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en todo lo que vamos a compartir ahora. ¿Preparados? Bien, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, por tu poder manifiesto a nuestro favor, por tu gloria caminando en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos en este mundo, sino que tú has venido a nosotros por tu Espíritu Santo. Caminas con nosotros, estás con nosotros, nos guías, nos enseñas provechosamente el camino que debemos andar. Gracias, Señor. Gracias porque estos son tiempos maravillosos, porque podemos caminar contigo y conocer y aprender de ti y gozarnos con tu gloria y mostrar tu gloria a este mundo. Gracias, Padre. Hoy día nos cedemos a ti. Háblanos, guíanos, endereza nuestro camino, nuestra forma de pensar. Te pertenecemos a ti, tú eres nuestro Señor y pensamos nada más conforme a tu palabra. Gracias, Padre mío. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿están expectantes hoy día por lo que vamos a ver? La semana pasada estuvimos viendo una conciliación, si ustedes se acuerdan, estuvimos conciliando el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, ¿no? Los tres evangelios hablan acerca de eventos del fin. Todo partió con una pregunta, ustedes se acordarán de la pregunta que fue origen de toda la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a volver a ese cuadro que vimos la semana pasada. Vamos a volver un momento a ese cuadro en el cual hicimos una conciliación. Aquí tenemos el cuadro. En este cuadro vimos ciertos eventos y ciertos pasajes donde se muestran esos eventos. Habíamos identificado unos cuantos. ¿Se acuerdan? Identificamos la destrucción de Jerusalén, que había un tiempo de los gentiles, que había un periodo que Jesús lo llamó de tribulación, y había un periodo que dijo que era una tribulación como no se había dado nunca antes ni se daría después, ¿correcto? Habló en algún momento de la reunión de Israel y de la segunda venida de Jesucristo, ¿correcto? Todo eso basado en las preguntas que le hicieron. ¿Cuáles fueron las preguntas? Jesús dijo que ese templo iba a ser destruido, el templo que ellos tanto adoraban, podría decirse. Y las preguntas obvias fueron, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá cuando esto esté por suceder? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas fueron las preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y realmente el Señor contestó las tres preguntas.
en la disertación que él da en ese momento, podemos encontrar las tres preguntas. Recuerden, cuando hacen la última pregunta, que es ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Realmente cuando ellos hablan del fin del siglo, hablan de lo que ellos consideraban el fin del siglo, la restauración del reino de Israel, que era lo que les interesaba a ellos. Entonces Jesús, en función a esas tres preguntas y sabiendo cuál era el auditorio que tenía, les empieza a responder. El auditorio que tenía era de judíos. ¿Había obviamente fariseos entre ellos? Sí, había fariseos entre ellos. Pero cuando se separan y le hacen las tres preguntas, está hablando a los judíos que creían en él. Y entonces empieza a hablar acerca del pueblo de Israel. Pone como referencia, pone su énfasis es el pueblo de Israel. Entonces, con eso en mente, vamos a ver pues los puntos, vamos a ver un poco, vamos a empezar a armar nuestra cronología, nuestro cronograma de eventos. Una vez más, nosotros no vamos a dar nada por sentado. Vamos a ver los eventos que toque ver y los vamos a, por así decirlo, vamos a confrontarlos con la palabra. Si no lo vemos nosotros en la palabra, no lo tomamos en cuenta. ¿Correcto? Entonces, permítanme ponerles un pequeño cronograma de eventos, un pequeño calendario profético hasta donde hemos visto en esta parte del curso. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá un pequeño calendario profético. Si vemos aquí, no sé si se llega a ver el calendario bien, pero vamos a ver que empezamos nosotros con la creación de Adán. Recuerden, todos los eventos que vimos en el pasado, lo vimos en Romanos 15:4, todo lo que antes se escribió era para nuestra enseñanza, para traernos esperanza, expectativa de cómo podíamos caminar, ¿correcto? Entonces, nosotros empezamos a ver en el calendario profético, vimos la creación de Adán, le estamos dando una fecha más o menos, calculando los años, según el relato bíblico, ¿no? Recuerden, nos estamos apegando al relato bíblico. No pretende ser un relato histórico, es el relato profético. Recuerden que los eventos de Génesis, desde Génesis 1, realmente eran un relato profético. No pretendía ser un relato histórico, pretendía ser un relato profético. Dios nos está dando las claves para entender lo que va a suceder en el futuro. Entonces, vimos el primer evento fue la creación de Adán, aproximadamente en el año menos 4000 antes de Cristo, ¿no? Lo que define una edad de la inocencia. Si fueron muchos más años ahí, fueron mucho menos. El tema es que nosotros establecemos un hito, luego de la creación, un hito con la caída. Y recuerden, al principio yo hablé de una semana profética. Pedro dice que una semana para el Señor son como 1000 años y 1000 años. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando Dios estableció al hombre, le dio 6 días para trabajar. Entonces vemos, creación de Adán. Voy a tratar de agrandar esto un poco. A ver si nos ayuda un poco la visión aquí. Tenemos la creación de Adán. Le estamos poniendo una fecha según el relato profético, que empezó con una etapa de inocencia. Luego la caída, que en la caída el hombre ya es consciente del bien y del mal, hay un periodo de conciencia. Luego viene el diluvio, y después del diluvio comienza el gobierno humano.
Ustedes se acuerdan que luego del diluvio viene en Génesis 10 el evento que es la dispersión de las lenguas en Babel, ¿no? Cuando realmente todos los hombres se reúnen, se juntan, tenían una sola lengua, se juntan en contra de Dios. Dios los dispersa con muchas lenguas, se forman 70 naciones y Dios empieza a trabajar con una, con Israel, ¿no? Empieza a separar el pueblo de Israel, donde empieza a tratar con Abraham. Entonces ya luego de 2000 años, Dios empieza a tratar con Abraham y empieza lo que se llama la promesa. 400 años después, viene la ley a través de Moisés, empieza el periodo de la ley, y aquí es donde vemos el cumplimiento, el principio de las 70 semanas de Daniel. Más o menos en el año 586 antes de Cristo, viene la deportación a Babilonia. Es el tiempo donde vive Daniel en la deportación a Babilonia. Las historias de Sadrach, Mesach y Abednego son de la deportación a Babilonia. Y entonces vemos que llega un momento en que Daniel está viendo la profecía de Jeremías que decía que Israel iba a estar fuera de su tierra por 70 años. Entonces empieza a contar los años para que se cumpla eso, el regreso de Israel. Y entonces él recibe una visión, un ángel viene y le explica, le explica lo que iba a suceder con su pueblo a partir de ahí. Le explica de que desde el decreto para la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, ¿no? Iban a pasar hasta el iniciar la reconstrucción del templo, iban a pasar 7 semanas. Ahora, quiero establecer un tema, el año profético, porque nos va a servir de aquí en adelante. Cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, Daniel entiende que cada semana son 7 años. Lo entiende claramente. Pero el año que tomaban los judíos no era exactamente el año que tomamos nosotros. Nosotros tenemos un año de 365 días y a veces 366. Los judíos vivían con un año de 360 días. Entonces nosotros debemos entender que los años para los israelitas no eran necesariamente los años nuestros. Y ahí es donde falla uno cuando trata de poner los mismos años porque no cuadra la cronología. Pero si nosotros vemos Apocalipsis y nosotros vemos Levítico 25, vamos a entender el concepto de semana de años y en Apocalipsis el concepto de años de 360 días. Vamos a verlo más adelante. Se da el decreto, ocurren 7 semanas, que son 49 años proféticos, son más o menos 48 años julianos, ¿no? Son nuestro calendario. ¿Dónde están las citas? Aquí están las citas. De repente, más adelante les comparto el cuadro, cuando terminemos el curso. Vamos a ver cómo nos sale. Luego de esos 49 años proféticos, más o menos 48 años, viene la reconstrucción del templo. Son 62 semanas, son 434 años proféticos, realmente 428 años julianos. Y entonces acá estamos en el año aproximadamente. Vemos que en el menos 445 vamos sumando años, al 397 vamos sumando años hasta que llegamos al final de la semana 69. O sea, 7 más 9, 7 más 62, 69. Al final de esa semana, ¿no? Que en realidad tenemos nosotros 483 años, llegamos al año 31. El año 31 o el año 30, más o menos por ahí, es el año de la crucifixión. En ese tiempo, si tú haces un estudio fuera de estos cálculos, se estima que el Señor Jesucristo
pudo haber sido crucificado entre el año 30 y entre el año 27 y el año 34, lo que nos da un rango de edades de 33 hasta 42 años pudo haber tenido el Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Siempre he oído que se menciona que fue crucificado a los 33 años, pero no hay ninguna base bíblica para suponer que fue crucificado a los 33 años. No hay ninguna sola referencia de que diga que fue crucificado a los 33 años. Es un número bonito, pero lo más probable es que haya tenido 36 años o 38 años en el momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque él no nació en el año 0, según el calendario juliano. Hubo un error de cálculo ahí cuando se estableció nuestro calendario. Se suponía que el calendario encomendado debía de empezar en el año 0, en el año del nacimiento del Señor Jesús, pero como hubo un error de cálculo, realmente el Señor Jesús debió de nacer más o menos en el año -6, o sea, en el año 6 antes de Cristo. Vale decir que el año 30 tendría 36 años, más o menos, ¿no? Asumiendo que los cálculos son más o menos correctos. Pero bueno, volvamos acá. Estamos en el año 30 o 31, ¿no? Y ese es el año de la crucifixión. La crucifixión, si ustedes se acuerdan de Daniel, vamos a ir a Daniel. En Daniel, el capítulo 9, vamos a ir al versículo 24. Daniel, el capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación. Bueno, esto ya lo hemos leído, entonces voy a saltarme a donde me interesa. Versículo 26 dice, después de las 62 semanas, después, o sea, terminando las 62 semanas, habían acabado ya las 62 semanas, empieza un lapso, un interín que no está contado en semanas. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿dónde ubico yo la crucifixión? Terminando las 62 semanas. Dice, mas no por sí y el pueblo un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No tenía que ser en el mismo momento. O sea, ya había acabado la cronología de las últimas 62 semanas, o sea, la semana 69. Ya había acabado, recuerden, 7 más 62. Después de esa semana 69, vienen estos hechos que se mencionan. ¿Cuáles son los hechos? El Mesías iba a dar su vida, se le iba a quitar la vida, y el pueblo de un príncipe que había de venir destruirá la ciudad y el santuario. Iba a destruir el templo, la destrucción del templo, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra, las devastaciones. ¿Correcto? Y ahora me voy a pasar a la siguiente. Y acá empieza, y por otra semana, ¿correcto? Aquí empieza la semana 70. Pero, ¿se acuerdan que les dije? La semana 69 terminó antes de que el Mesías muriera. Entonces vuelvo acá a nuestra cronología, ¿no? Y vemos que la semana 69 vamos a bajar un poco. Este es el fin de la semana 69, el templo es reconstruido, y luego de eso hay un periodo que ya no se cuenta hasta llegar a la semana 70, que vendría a estar por acá. Digamos que todo este periodo está descrito, pero no contado como semana. ¿Correcto? Entonces, volvamos. Crucifixión, y vemos la caída de Jerusalén y la destrucción del templo.
Y acá sí vamos a empezar a ver una serie de eventos. Vamos a empezar a poner en orden nuestro calendario. Vamos a empezar a poner en orden nuestro calendario. Nosotros tenemos la caída de Jerusalén. Daniel lo había profetizado en Daniel 9:27. Lo hemos visto y hicimos la conciliación y acá están las citas. No voy a tocar las citas ahorita porque ya las hemos visto, pero hay ciertos eventos que me interesan. ¿Por qué? Porque después de la caída de Jerusalén empieza un periodo. Todo lo que, lo que vemos acá está en el pasaje que hemos leído. Todo está ahí en el pasaje que hemos leído. Si nosotros vemos acá, después de la caída de Jerusalén, empieza el tiempo de los gentiles. ¿Cómo sabemos que empieza el tiempo de los gentiles? Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 25. Romanos, el capítulo 9, el versículo 25. Estamos llegando. Perdón, me he equivocado de cita. Romanos 11, 25. Romanos 11 del 25 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, y tomen el hito, ha acontecido a Israel. Pablo está hablando esto acerca del endurecimiento por el rechazo de Israel al Mesías. Y Pablo dice que hay un endurecimiento de Israel, pero hay un límite de ese endurecimiento. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el tiempo de los gentiles. Vamos ahora a Mateo, el capítulo 23. Jesús, hablando a los escribas, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y empieza a hablar a los escribas, ¿no? Y entonces empieza a profetizar acerca de Jerusalén. En el versículo 37, estoy en Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si el Señor Jesús habla y dice que la casa va a ser dejada desierta, no estamos hablando de que va a ser dejada desierta por un día. Correcto. Estamos hablando de todo un periodo en el cual esa casa va a ser dejada desierta, ¿no? Y dice, pone un hito, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, volvemos aquí a nuestra cronología, y en nuestra cronología nosotros vamos a ver que hay un periodo. Vamos a dejarlo como indeterminado. Acá aparece un periodo que es el tiempo de los gentiles, ¿correcto? La gracia empezó desde el momento en que el Señor Jesús resucitó. Acá lo vemos, la gracia. Luego, durante la gracia vino la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, que es el fin del judaísmo como se conocía. Realmente hoy en día no existe judaísmo, porque no existe templo donde ellos puedan servir a Dios o hacer sus sacrificios. ¿Correcto? El judaísmo se acabó con la caída
de Jerusalén y la destrucción del templo. Hoy en día estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue dejada desierto por mucho tiempo. Los israelitas fueron llevados, ¿se acuerdan? Fueron llevados a todas las naciones. Nosotros vimos ese detalle en Deuteronomio, el capítulo 4. Ustedes se acuerdan, en Deuteronomio nosotros vimos ese detalle de cómo Israel iba a ser llevado, iba a ser dispersado por todas las naciones y que al final Israel en los postreros días, iba a volver su corazón al Señor. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo. No lo iban a ver hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta que no lo bendigan a Él. ¿Correcto? Entonces, seguimos con nuestro relato. Y ahí es donde vimos en Mateo. Todo esto lo estoy hablando, estamos armando lo que ya vimos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a insertar eventos. Nos interesa insertar eventos y saber dónde caen. Es obvio que después de la caída de Jerusalén, empieza el tiempo de los gentiles. Y podríamos decir que, voy a tapar acá un poco este calendario, podríamos nosotros asumir que no le iban a volver a ver hasta cuándo. No iban a volver a ver a Jesús hasta que digan bendito el tiempo del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, definimos hasta aquí. Hay la caída de Jerusalén, hay un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles. Todo eso está bajo la gracia. Es el periodo donde estamos nosotros. Y lleva a llegar un momento en que ese tiempo de los gentiles se va a acabar. Y después de que se acabe ese tiempo de los gentiles, como dice Romanos 11, 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor, todo Israel va a ser salvo. Bueno, yo entiendo que es el Israel, dentro de los israelitas también debe haber lo que no, pero habla de que Israel va a volver al Señor, el Israel que esté en ese momento. Ahora, ¿qué hemos visto también? Si nosotros no quitamos lo que hemos visto, el Señor Jesús, y acá tengo yo las citas, ¿no? En Mateo 13:8, en Mateo 24, del 7 al 8, profetizó guerras, terremotos, hambres, alborotos, pestes, y esto iba a ser principio de dolores, o sea, iba a ser una tribulación. Todo esto le está hablando a los judíos, ¿correcto? No está hablando a los gentiles. Ahora, yo no estoy diciendo si la iglesia del Señor Jesucristo, recuerden que somos tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Yo no estoy diciendo que la iglesia no va a estar, hasta ahora no estoy diciendo que la iglesia no va a estar en este tiempo, ni tampoco estoy diciendo que sí va a estar. Porque esto no, de aquí, de estos pasajes, yo no puedo inferir eso, porque esto no habla a la iglesia. Yo lo tengo que buscar en los pasajes en los cuales Dios se dirige a la iglesia. ¿En qué pasajes Dios se dirige a la iglesia? En las epístolas. ¿Se han dado cuenta que en este momento no estamos tocando las epístolas? Salvo pues la referencia a Israel en Romanos el capítulo 11, ¿no? No estamos tocando las epístolas, pero en las epístolas sí está hablando a la iglesia. Entonces, si uno quiere sacar una profecía para la iglesia, ¿dónde tiene que buscarlas? En las epístolas. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿no? Jesús habló de guerras, terremotos, hambres, alborotos, pestes. Cualquier peste que podamos estar sufriendo en este momento no es más que una mera coincidencia.
Siempre han habido pestes, siempre han habido plagas, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido enfermedades. Pero estas va a ser una secuencia en un periodo mucho más corto, ¿correcto? Muy intenso. Y luego Jesús mismo en una segunda parte menciona que cuando vean la abominación desoladora, eso lo ven en Mateo, en el templo hay una abominación desoladora que va a pasar, algo que va a pasar en el templo. ¿No? Dice, habló de falsos cristos y profetas con señales mentirosas. Acuérdense que cuando el Señor Jesús habló de la caída de Jerusalén, dijo de que iba a haber falsos cristos. Pero estos falsos cristos, por ejemplo, en Lucas 21:6, esos falsos cristos no iban a hacer señales. Eran falsos cristos, eran caudillos, correcto. Pero estos falsos cristos que menciona después el Señor Jesús, ¿no? Estos falsos cristos sí van a hacer señales. Dice, falsos cristos y falsos profetas con señales mentirosas. ¿Qué más dice? Entregarán a los judíos, se entiende a los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque más adelante también dice que iban a ser aborrecidos de todos por causa de su nombre. Entonces, por causa del nombre de Jesús. Entonces está hablando de judíos creyentes. Entonces dice que entregarán a los judíos creyentes a los concilios y a las sinagogas. Esto está hablando a judíos, porque a un cristiano o a un gentil no tienen por qué llevarlo a las sinagogas. Es más, a los judíos no les interesa lo que piensen los cristianos, no les interesa lo que piensen los gentiles, pero sí les interesa lo que piensen y prediquen los judíos. Entonces, para un judío no es una aberración que un cristiano predique a Jesús. Para un judío no es una aberración que un gentil predique cualquier cosa. Pero sí es una aberración que un judío, hijo de judíos, predique a Jesús. Y entonces Jesús dijo, los entregarán a los concilios y a las sinagogas. En las sinagogas os azotarán. Ahí también dice, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones, literalmente a todas las etnias, a todas las razas, a todos los grupos. A mí era de que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, teníamos que predicar el evangelio. Nuestra misión era llenar el mundo con el evangelio, y sí es cierto, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, y nosotros deberíamos predicar el evangelio como si fuésemos los únicos que vamos a predicar el evangelio en este mundo. Esa es nuestra misión. Dios, cuando trató con el pueblo de Israel, Dios le había dado a Israel la misión de predicar la relación con Dios y predicar las profecías y el servir a Dios y el Mesías que había de venir. Israel debió de hacerlo, pero no lo hizo. Israel estaba llamado a hacerlo, pero Israel no lo hizo. No cumplió su llamado. Correcto. Cuando vino el Mesías e Israel le dio la espalda al Mesías, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de la parábola de aquel dueño de la viña que había arrendado su viña a unos labradores y luego mandaba un siervo y entonces al siervo le pegaron y lo regresaron? Mandó a otro siervo, era una figura de los profetas, y al otro siervo también lo regresaron golpeado. Entonces mandó a su hijo diciendo, a este respetarán. Pero ellos dijeron, este es el heredero, matémoslo y entonces nos quedamos con la viña. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No aceptaron al Mesías.
el Mesías, el Hijo de Dios, el hijo del dueño de la viña, vino a lo suyo, a su viña, y los suyos no le recibieron. Entonces, ahí continúa, estoy citando yo a Juan, y en Juan capítulo 1, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes los israelitas ostentaban el título de hijos de Dios. Aunque ellos no se tomaban por hijos, pero ostentaban ese título. Pero cuando los israelitas, los judíos, no aceptaron a Jesús, ¿no? Entonces, a los que le recibieron, a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no por una simiente de Israel, no porque hayan nacido de la familia, de una familia hebrea o judía, no porque hayan venido de sangre judía, ¿no? Sino que Dios mismo los engendró. Y entonces, ¿qué pasó? Israel no cumplió su llamado, el llamado de Israel cayó sobre la iglesia, los que creímos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día la iglesia es encargada de predicar el evangelio. Tenemos el llamado, estamos cumpliendo el llamado que Israel debió de cumplir. Pero en Romanos 11:29 leímos nosotros, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. ¿Qué sucede? Israel tiene que cumplir su llamado. Dios le encargó el llamado de predicar el evangelio. E Israel tiene que cumplir ese llamado. Entonces, volviendo acá al pasaje que estábamos viendo, Jesús está diciendo, está hablando acerca de ese periodo en el cual, y lo vuelvo a mostrar, Jesús está hablando en este periodo, dice que entregarán a los judíos creyentes a los concilios y a las sinagogas, ¿no? Y el evangelio será predicado a todas las naciones. Si bien nosotros debemos predicar como que somos los únicos llamados para predicar y llenar toda la tierra con el evangelio, ¿saben qué? No vamos a tener el privilegio de predicarlo a todas las naciones. No es que nosotros, en el momento en que nosotros prediquemos a todas las naciones, Jesús vendrá. No. Nosotros vamos a predicar hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Y entonces, quien va a tomar la posta va a ser el Israel creyente. Y ese grupo, ese remanente de Israel, va a ser el que va a predicar el evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan cuál era el fin? Hay doctrinas escatológicas que dicen, ya Israel ya no cuenta. Ya desde el momento en que el templo fue destruido, el judaísmo desapareció y ya Israel desapareció del panorama profético. Ahora el Israel espiritual es la iglesia. Sí, en cierto modo el Israel espiritual es la iglesia. Pero como dice Romanos 11, del 25 al 31, nosotros, Romanos 11 en general, dice que nosotros éramos una vid silvestre y fuimos injertados en la vid verdadera. Correcto. Pero si nosotros fuimos injertados, Dios también tiene el poder para volver a injertar a las ramas verdaderas que fueron desgajadas. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo para operar aquí, ¿qué va a pasar con nosotros después de que acabe ese tiempo de los gentiles? Todavía no sabemos porque no hemos llegado a esos pasajes. Tiene que pasar algo, pero no sabemos. Tiene que pasar algo para que Israel tome la posta. Y ahí es donde vemos que Israel toma la posta. Es donde empieza la tribulación.
¿Estará la iglesia en ese tiempo de tribulación o no? No lo sabemos todavía. Vamos a verlo, ¿no? Y viene un segundo periodo de gran tribulación, donde recién el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. ¿Por quiénes? Por los judíos. Y entonces es que viene la segunda venida. Ahora hay algunos pasajes que sí me gustaría revisar aquí, con referencia a la segunda venida, ¿no? Hay un evento que hay cuando viene el Señor Jesucristo, porque sí menciona que Él iba a volver, ¿correcto? La venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Entonces, ese evento no se dio en el año 70, cuando la caída de Jerusalén. Es otro evento. Entonces, hay un evento que el Señor Jesucristo llama su segunda venida. Vamos a Marcos, el capítulo 13. En Marcos, el capítulo 13, vamos a buscar Marcos, el capítulo 13. Y nos vamos a ir, como viendo nuestro calendario profético, vamos a ir al versículo 27. Vamos a estar en contexto desde el 19. Ya estamos en Marcos, el capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Queda claro que esta tribulación no la hemos visto. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es decir, les puso límites. O sea, Dios estableció un límite. Y cuando Dios establece un límite, es porque hay un límite fijo establecido. ¿Correcto? Vamos a ver aquí cuál es ese límite. Y continúa. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. No quiero que confundan este pasaje con, con versículos anteriores. El versículo 6, le voy a mostrar el versículo 6. Este versículo 6, en realidad, está antes de la caída de Jerusalén. Porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero estos son los caudillos, y ahí vienen pues las guerras. ¿Correcto? Son caudillos, y viene ahí la destrucción de Jerusalén. Pero estos que menciona acá, ¿no? Dice, entonces si alguno os dijere, estamos yendo al versículo 21, lo vuelve a repetir. Recuerden, Salomón dijo en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que antes fue, después será, ¿no? Entonces, lo que antes hubo es un ejemplo de lo que va a ocurrir después. Y acá dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad que os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces, este evento que estoy citando ahorita, viene ¿cuándo? Después de aquella gran tribulación, que era una tribulación como no iba a haber nunca antes.
Este evento que vamos a ver de aquí en adelante es un evento que ocurre después de la que Jesús llamó la gran tribulación. ¿Correcto? Entonces, después de la gran tribulación dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La palabra nubes aquí puede referirse a nubes físicamente, como también puede referirse a multitudes. O sea, que vendrá en las nubes o que vendrá con multitudes. Les voy a explicar ya después cuando veamos otras profecías por qué hago esa afirmación. Quédense ahorita con la duda, pero sí, vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Recuerden, ¿a quién está hablando esto? Está hablando a los judíos, ¿correcto? De entre los judíos hay los judíos creyentes. Y recuerden que los judíos han estado predicando el evangelio. Han predicado a toda nación. Y entonces hay los escogidos. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Voy a poner un paréntesis aquí. Recuerden que tenemos los que dicen que todo esto ocurrió con la caída de Jerusalén. Y entonces toman este pasaje y dicen, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero ¿cuál es la generación a la que se refiere aquí? A la generación que vio venir esas señales. No se está refiriendo a la generación que vio la destrucción de Jerusalén, ni era esta generación a la que se refiere acá, no es la generación que estaba con el Señor Jesucristo en ese momento. No es a esta generación, no es como si dijera esta generación que está aquí acompañándome. Ustedes, esta generación no pasará hasta que vea todo esto. No. Se está refiriendo a la generación que iba a estar viva cuando ocurriesen esas señales. Entonces, continuamos y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahora atiendan bien lo que va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, pero a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Está hablándole a los judíos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Está hablando de lo que todo esto ocurre. Miren, todo lo que hemos visto aquí ocurre luego de la tribulación. Vamos a verlo en Mateo 24, 29. O en Lucas, perdón. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, si bien no lo hemos visto, pero Lucas 17 tiene una visión particular de este evento.
Vamos a Lucas, el capítulo 17, los versículos desde el 20. Desde el 20 en adelante. Lucas 17, del 20 en adelante. Recuerden que está la pregunta en el aire. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, el tiempo de los gentiles. Y os dirán helo aquí o helo allí, y no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Empieza a ser un ejemplo acerca de los días de Noé. Vamos a pasarnos un poquito. Y dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? A pesar de que había salido de Sodoma, anhelaba la vida en Sodoma, y por eso se convirtió en estatua de sal. Todo el que procure salvar su vida, o sea, anhele más la vida aquí que la vida con el Señor, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, atiendan bien aquí, esto está hablando a judíos. Estaba hablando con fariseos, ¿se acuerdan? Esto está hablando a judíos. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. ¿Cómo les suena esto? Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Otras versiones dicen los buitres. Ahora, esto que nosotros estamos viendo, ¿no? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué les suena a ustedes? ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué se refiere aquí? Bueno, tratando de quitar todo prejuicio del camino, suena un arrebatamiento, ¿cierto? Pero este arrebatamiento no se está refiriendo a los creyentes, se refiere a los judíos. Alguno dirá: Dios mío, ¿acaso está diciendo que no hay arrebatamiento de los creyentes? ¿Que hay arrebatamiento de los judíos y no de los creyentes? No he dicho eso. He dicho que aquí esto suena a un arrebatamiento de los judíos, porque este episodio, este arrebatamiento, ocurre, si es un arrebatamiento, estamos asumiendo que es un arrebatamiento, pero suena a eso, ¿sí o no? ¿No? Uno será tomado, hay dos en un lugar, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Correcto? Suena a un arrebatamiento. ¿No? Pero este arrebatamiento ocurre luego de la segunda venida, y ese arrebatamiento está dirigido, le está hablando a los judíos. Estoy diciendo que no hay entonces un arrebatamiento de los creyentes. No he dicho eso. Puede que haya, no lo hemos visto, puede que no haya, pero este de acá no es un pasaje para decir que hay un arrebatamiento para los creyentes. Esto está hablando de los judíos que están en la persecución. Precisamente está hablando de cuando vean todas estas cosas, ¿no? Está hablando de
de Israel. Entonces, ¿que puede haber más de un arrebatamiento? ¿Por qué no? Seamos de mente abierta. Vamos a seguir viendo este tema, estos detalles que a veces no los tenemos presentes. Lamentablemente muchas veces se han tomado varios versículos que se refieren a los judíos para establecer una doctrina aplicada a la iglesia. Este pasaje no sirve para establecer un arrebatamiento para la iglesia, porque se refiere al pueblo de Israel. Hemos visto la referencia al otro lado, ¿no? Porque habla de reunirá a todos. ¿Se acuerdan que leímos de que iba a reunir a todos los escogidos de todos los lados, de todos los lugares de la tierra y del cielo? ¿Los iba a juntar todos? ¿Se acuerdan en el otro pasaje? ¿Los iba a juntar? Aquí estamos viendo cuando los junta. ¿Dónde los junta? Si nosotros vemos dónde los junta, especifica dónde. Y le respondieron, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también los, como les digo, acá dice águilas, pero en la mayoría de las versiones dice buitres. Está hablando de una persecución a Israel. Está hablando de juntar a todos los israelitas escogidos en Israel. Y está hablando de que los buitres van a tratar de llegar a Israel. ¿Qué pasará aquí adelante? Eso lo vamos a ver la próxima semana. No dejen de venir, como todos los miércoles, a las 8:30 de la noche. Vamos a seguir escudriñando estos textos. En este momento estamos en un periodo de poner, de identificar. Es como un gran rompecabezas. Cuando tú tienes que armar un rompecabezas, tú tiras las piezas, pero lo primero que haces es poner las piezas hacia arriba, con la cara hacia arriba para ver los colores y empiezas a tratar de poner las piezas en orden. Estamos en este momento, acabamos de poner las piezas, estamos poniendo las piezas cara arriba y estamos tratando de identificar por dónde puede ir cada cosa. Y vamos a seguir armando nuestro calendario en función a eso. Continuamos la próxima semana, tengan una semana sobrenatural, caminen con el Señor, prediquen el Evangelio. Este es un tiempo maravilloso para predicar el Evangelio. No es un tiempo bueno, correcto, ¿no? Pero, o sea, no es un tiempo bueno para vivir, digamos, las circunstancias no son buenas, pero es un tiempo maravilloso para predicar el Evangelio. Porque hay muchas personas que mientras no tienen una necesidad, no buscan a Dios. Pero cuando tienen una pandemia, una circunstancia, una necesidad, están abiertas para recibir la palabra. Es un buen tiempo para compartir la palabra, es un buen tiempo para predicar el amor de Dios, no condenación. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es un buen tiempo para que ores por las personas que están pasando enfermedad y los lleves a Jesús. Que tengan una semana maravillosa, gócense en el Señor, pásenla bien, sepan que Dios les ama, Dios nunca los va a dejar ni desamparar, Él estará con ustedes todos los días y por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, pásenla bien.